porque por eso hacemos estos talleres todos los años. Tenemos una mirada externa que está apoyando a sus hijos, para los papás, pero también apoya a los maestros y a las familias. Todos los años ellos ven a los estudiantes y ven su progreso. Y eso les dice, mira, está pasando esto, está pasando aquello, podemos fortalecer. Y después nosotros nos reunimos y hablamos, ¿qué observaste? Porque se ven tendencias. Por ejemplo, un año en la que estábamos con los chiquitos, en el cual le preguntamos a la maestra, ¿qué tendencia viste de oportunidad? Ya, pues mira, estoy observando que nos están posicionando todos el arco igual. O sea, que no lo están haciendo de la misma manera. Pues eso, vamos a trabajarlo. Lo discutimos entre los maestros y mejoró. Así que estas son oportunidades también ver eso. Y este año estamos integrando la serie de charlas. La serie de charlas educativas con la intención de fortalecer la educación musical, no solamente a nivel de Maestro Suzuki, sino a nivel de Puerto Rico. Por eso es que tenemos maestros que no necesariamente están adentrados en Suzuki. Pero sí, la información que se les está dando les va a servir para el examen de clase. Algo bien importante, que lo he mencionado en otros salones, y no hay este grupo, no lo he dicho, pero lo recuerdo, es que la música puertorriqueña es tan importante como la que desarrolló el maestro Shinichi Shikuki. O sea, es más importante, debe ser lo primero. Pero en términos de metodología, nosotros aprendemos Suzuki y aprendemos eso con una secuencia para que puedan, para que ellos puedan desarrollar la técnica de violín, aparte de la filosofía que tiene detrás, que es lo que mencioné primero. Esa secuencia, el maestro Shinichi Suzuki lo pensó mucho tiempo. Él estudió en Alemania, él analizó todos los métodos que él pudo tener a su alcance y de ahí generó una metodología basada en repertorio. Así que no son estudios, pero en el repertorio están las técnicas que están en los estudios europeos. Esa es la idea. Por eso es que los niños desde chiquitos tocan piezas y no están aprendiendo estudios como nosotros. Yo empecé con Sefchi, que los que estudian cuerdas, Sefchi es un libro que tú haces notas largas todo el tiempo, o pararira, o sea, eso es bien técnico. Y a un niño de 3 años, tú le pides que haga eso, 4 años, que cuando muchas veces empiezan, pues no se conecta de la misma manera, porque no es una melodía que la gente conoce y la anima. ¿Qué pasa? Este repertorio es mayormente europeo, el de Suzuki, pensando en lo internacional que es esa música. Nosotros, en la Asociación Suzuki de Puerto Rico, los maestros de cuerda, nos hemos dedicado años a alinear las técnicas de Suzuki con la música puertorriqueña. O sea, que si ellos aprenden estrellita, nosotros les enseñamos en Navidad, traer un ramillete. Y todo el mundo, casi todos que celebran Navidad, tocan traer un ramillete. Y eso no es casualidad que sea traer un ramillete. Primero que es algo cultural, es algo puertorriqueño que el abuelito cuando escucha traer un ramillete le va a celebrar. Así que el punto filosófico de Suzuki que dice, mira, la motivación, que los papás le den retroalimentación, el lenguaje se apoya, pues aquí se hace con la música de Navidad, porque todo el mundo se ríe y dice, ay, me están escuchando, así que yo quiero más. Ok, pero voy a seguir practicando porque esto aplica. Entonces, pues, ahí tienes traer una billete, voy a explicarlo en violín. Es, mira, tocas la do, segundo de do, fa. Y entonces esto en violín sería, tienes un túnel de la posición de la mano izquierda, sí, la pones así y tienes el túnel, así que tú le estás enseñando de otra manera, con otro repertorio puertorriqueño, que lo va a practicar un montón de veces porque el abuelito, el tío, la prima, la otra parranda se lo va a pedir, va a practicar la técnica y ni se va a enterar que lo está haciendo. Así que nosotros estamos aplicando en la técnica la filosofía Suzuki y está todo integrado. Pero esto lo podemos hacer porque había maestros en Puerto Rico antes de nosotros. O sea, muchos aquí el programa de enseñanza de cuerdas frotadas ya es más del centenario,
pero hubo unas familias que se dedicaron a enseñar en Puerto Rico estos instrumentos y nosotros, yo soy hija musical de Guillermo Figueroa, el maestro Guillermo Figueroa, que Francisco le va a estar hablando de eso, y él nos enseñó a utilizar la música puertorriqueña como parte de la técnica, porque lo tienes en la sangre, eso tiene que ser parte. Así que él cogió un estudio de Kaiser o de Kreutzer, y entonces tocaba con nosotros el repertorio clásico acompañándolo con un bajo popular, porque él sabía que eso nos enganchaba. Así que me parece importante que veamos esas convergencias, porque lo cultural, lo social, tiene que ver con la educación musical. Esa es la medular de nuestra formación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿Alguna experiencia con sus hijos? Cuando hacemos la música navideña, por ejemplo, ¿qué comentarios les han hecho de esas experiencias? Que quiero que ahora le pregunto a los papás que han estado esto, porque aquí, como hay estudiantes de conservatorio, que ellos todavía no se han adiestrado en Suzuki. Pero, por ejemplo, ahora que estuvimos tocando lo de la sinfónica, ¿cómo fue hacer eso? Que tocamos el cumbanchero. ¿Cómo fue para ti, Pati, o para ti, Jul? Pues para mí fue una experiencia, para mí y para mi hijo. O sea, para nosotros fue una experiencia muy linda. Fue un honor poder participar nuevamente, tocar con el maestro Pavón y la Sinfónica. Y yo creo que es un aprendizaje, cada vez, es un aprendizaje. Tú ves la madurez en los niños, el avance que hacen año a año. Y en el caso de mi hijo, él disfruta muchísimo al venir al taller. O sea, él se emociona porque se reencuentra con amigos, hace nuevos amigos, y es tener un sentido de comunidad y de familia, porque en verdad nos reencontramos, es como que te reencuentras con los primos que nunca ves, ¿no? Algo así. Porque tenemos personas aquí de Arecibo, tenemos personas de Aguadilla, que es de Maracay. ¿Quiénes son los maestros de Aguadilla, verdad? Hay de Mayagüez, hay estudiantes de Ponce, hay de Humacao, ahora mismo de Fajardo. O sea que ustedes quizás ven a unos cuantos, pero este es un encuentro anual que nos ayuda a decir, vamos a seguir, esto funciona. Y así mismo fue el concierto. ¿Sí? Nosotros integramos en el concierto ritmos puertorriqueños, no, ritmos de Suzuki a la música puertorriqueña. Hicimos un llameo. Haga eso conmigo y ahí te dejo. Estos son los ritmos de Suzuki, pero están integrados acá, porque se encuentran en la música puertorriqueña también, en música. Y de eso se trata. Y ahora está listo el maestro, este fue el contexto, y me lo dejo ahí que Este volumen de voz está bien, sí, me escuchan perfectamente. Es que me ofrecieron un micrófono, le dije, ven a las 11 para estar seguro y no llegó así. Es lo que hay. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Cabán, para los que no me conocen. Esto es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Que la historia de la enseñanza, ¿verdad? Que vamos a hablar, ¿verdad? De muchos individuos que a lo mejor no enseñaron tanto, no se les conoce en escuela, pero que son figuras importantes y hay connotaciones también literarias que a mí me sorprendieron mucho y me parece que son divertidas y le dan un contexto un poco más amplio dentro de la historia, tanto de la música como de la historia general de Puerto Rico. ¿Está bien este nivel de luz o se me duerme? Digo, ya Marta por estar conmigo. Creo que pueden aguantar unos minutitos y no los aburro mucho. Bueno, la historia de la enseñanza del violín en Puerto Rico tiene unas raíces relativamente recientes dentro de nuestra historia musical. Si bien la llegada del instrumento a la isla y por consiguiente su instrucción deba situarse en algún punto
entre los siglos XVII y XVIII para los servicios de la Catedral de San Juan, no es hasta el siglo XIX que se identifican individuos que se dedican a su enseñanza, o sea, maestros. Más allá de esto, puesto que no es hasta entrado el siglo XX que podríamos establecer claramente unos currículos estructurados con instituciones formales de enseñanza, debemos asumir que la instrucción que recibieron los violinistas puertorriqueños hasta el siglo XIX era muy desigual, salvo algunas individualidades que comentaremos. Una palabra que me gusta mucho ahora era artesanal. Y así nació el violín, como vamos a ver ahora, o la enseñanza del violín. Para darles un contexto, ¿verdad? Tenemos que saber cuándo nació el violín. El violín oficialmente nació en 1555, en el área del norte de Italia, particularmente en dos puntos muy cercanos a Milán, que es la gran ciudad del norte de Italia. Y recordemos que en esta época Italia no existía, existía una serie, ¿verdad?, de ducados y principados. En este caso vamos a Lombardía, que es el área sur que tienen ahí. Si ven a Milán, que es la gran ciudad, y hay dos ciudades pequeñitas, muy bonitas, que se llaman Brescia y Cremona. Esos dos lugares son los que, digamos, son como Aguada y Guánica, ¿verdad? ¿Por dónde entraron los españoles? ¿Cuál fue el primer violín? Pues, ¿fue en Cremona o fue en Brescia? En Brescia estaba un señor que se llamaba Gaspar Dassalo. Y en Cremona estaba, pues, el patriarca de la familia Mati, Andrea Mati. Gaspar Dassalo no firmaba su instrumento. Así que pues, actualmente se le da el crédito a Andrea Mati, en 1555, el primer violín, que tiene un ejemplo de uno de esos violines de Andrea Mati. Siglo XVI, ¿verdad? El encuentro de los mundos, ¿verdad? La llegada de los europeos a lo que después iba a ser América fue en 1492, 1493. Entonces, para contexto, el violín llevaba menos de 60 años vivo cuando ¿verdad?, se da el encuentro entre esos mundos. Entonces, ese nombre, violín, viene del italiano violino, que significa viola pequeña. En aquella época, todo eran violas. Viola da gamba, o sea, viola que se colocaba sobre las piernas, y viola da braccio, viola que se colocaba sobre los brazos. Pero esto es una nueva familia que nace de esas violas. Viene el violín, la viola moderna, que es la da braccio, el violonchelo, que se parece a la viola da gamba, pero es distinto, y el contrabajo, que en aquel tiempo era violones, que era un instrumento gigantesco. ¿Okay? Eso les da por lo menos, ¿verdad?, un poquito de contexto del poco tiempo que llevaba ese instrumento inventado. Y por eso es que, ¿verdad?, decir que los primeros instrumentistas aquí estuvieron en el siglo XVII o XVIII, pues no tiene nada de extraño, porque el violín se acababa de inventar y estaba empezando a correr por toda Europa en ese momento. Bueno, la mejor fuente que tenemos, ¿verdad?, para la historia de la música en Puerto Rico hasta el siglo XX, hasta 1900, es el libro de Fernando Callejo. Callejo, digamos que él marca el momento clave para el desarrollo de la instrucción instrumental en la isla a mediados más o menos del siglo XIX, porque empezaron a llegar muchos regimientos militares que España se ve obligada a destacar en la isla tras las guerras de independencia que emergen en las Américas hispanas a principios del siglo XIX. ¿Okay? Estos regimientos vienen acompañados por bandas compuestas por músicos capaces en varios instrumentos. El ejemplo de esto es el caso de José Álvarez, miembro del regimiento de Granada, que al retirarse se va a Caguas, donde enseña, entre otros, a sus hijos Hermógenes y Mauricio, y nada menos que a Felipe Rodríguez, perdón, a Felipe Gutiérrez. Felipe Rodríguez no hace mucho tiempo después. Y Felipe Gutiérrez, que es el primer compositor puertorriqueño de ópera, es la segunda mitad del siglo XIX. Otro dato clave que nos revela Callejo es la apertura del Teatro Municipal, Teatro Tapia, en 1823. La presencia de un teatro hace posible la representación de ópera y de zarzuela, hecho que ocurre en 1842 por la compañía de Busati. Para la representación de estas obras hacen falta varios músicos de cuerda, violín, viola, cello y contrabajo,
y lo que sin duda fomenta la necesidad de músicos con una buena formación en estos instrumentos. Sobre todo de Italia y de España, vienen muchas compañías de ópera y de zarzuela pues, que hacen sus giras en toda Latinoamérica, y Puerto Rico era uno de esos puertos importantes, y el Teatro Tapia, pues, ¿verdad? Hay muchísima historia en ese teatro. Una de las cosas, aquí no se nota mucho, y me da pena porque mi hijo hace un trabajo montando esto. Yo soy un fanático de la genealogía. Yo digo a los muchachos que la historia de los violinistas es como los vampiros. Ustedes saben que eran los vampiros en estas historias, siempre los elders, ¿no? O sea, hay un punto específico donde inician. En el caso del violín, obviamente fue en Italia con un individuo que se llamaba Arcangelo Corelli. Luego voy a buscar la forma de mostrarles la foto un poquito más cerca para que lo vean, porque es bien interesante. Y en este árbol genealógico yo lo adapto a Puerto Rico para que todo el mundo pueda ver, ¿verdad?, exactamente cómo van pasando los maestros, pero se puede hacer lo mismo en cualquier país del mundo. ¿Okay? Todos los violinistas vamos a tener la misma raíz que un señor que se llama Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli procedía del centro de Italia, del área de Bolonia y Roma, y él es la primera persona que se destacan en el violín, y de él nacen toda una serie de instrumentistas que llegan hasta sus hijos, ¿okay? Pasando por Marta, Mayordat, todos los profesores Rosarito, Sarmiento, todos procedemos de ellos, ¿okay? Es una historia interesantísima. Entonces yo lo que quiero es examinar ahora un poquito los personajes relevantes del siglo XIX, que serían los primeros instrumentistas nacidos y criados en Puerto Rico, algunos de los cuales completaron su formación en Europa. Encontramos un señor que se llama Rufino Ramírez, que se estableció en Mayagüez y que según Callejo estudió en París con Charles de Berlioz. Berlioz está como por aquí. Bueno, se nota un poquito. Este es Charles de Berlioz. Si ven, nace en Italia el violín. Hay como 3 o 4 personas, ¿verdad?, hasta que llegamos a Giovanni Battista Viotti. Viotti se va a Francia. Era un tipo exquisito. Él se dedicó a enseñar violín y después se dedicó a exportar vino, se fue a Londres y no le fue muy bien y regresó a Francia y fue el primer profesor del Conservatorio de París. La institución del conservatorio nace en el siglo XVIII en Francia, 2 años después de la Revolución Francesa. 1791 es cuando se crea el primer conservatorio de la historia. Antes era enseñanza artesanal. Había alguien que tocaba y los alumnos iban ahí con esa persona. ¿Okay? El conservatorio nace en 1791. Y Viotti es el que lleva el violín de Italia, o digamos su instrucción, su escuela directa de Corelli la lleva a Francia. Y ahí es que nace la escuela francesa, que pronto va a ser franco-belga, la conocemos como escuela franco-belga. Y esto yo le llamo el triunvirato del violín. ¿Okay? Los 3 alumnos importantes de Viotti: Kreutzer, Rode y Beilot ya es rey. ¿Okay? Estas 3 personas fueron los que codificaron la técnica, y muchos de sus hijos tienen un libro de Kreutzer, pues de ahí sale. ¿Okay? Rode, que son unos ejercicios un poquito más complicados ya, y Beilot, que se utiliza un poquito menos. Entonces, esa escuela italiana entonces pasa a ser una escuela franco-belga. Y perdonen el paréntesis, pero creo que es importante, ¿verdad? Síganme, me van a entender. De estos 3 instrumentistas, Kreutzer, Rode y Beilot, es que va a salir toda esta gama, se amplifica, ¿verdad?, hasta que va a llegar un señor que vamos a ver un montón ahora, que se llama Henry Ern, que vino aquí a Puerto Rico y le dio clases a Pepito Figueroa y a Cachiro Figueroa, que están por aquí, o de momento no se ven, pero están por aquí. Y entonces esa es la línea directa, ¿verdad? Voy a ir de atrás para adelante. Pepito Figueroa, Henry Ern, Joseph Joachim, Leopold Auer, llegan directamente. Y por otra vía, Henry Ern, Isai, Wieniawski, Massart, Kreutzer. Esa es la línea directa de esto a nosotros. Y entonces, claro, nace en Italia y sucedió mucho durante el Renacimiento, no solo durante el Renacimiento, sino durante el Barroco.
no solo en el violín, en todas las artes. Los músicos italianos, artistas italianos se fueron por toda Europa. En algún momento llegaron a Alemania, el violín llegó a Alemania, y en la ciudad de Mannheim, 1750, nace una gran orquesta, lo que llamamos la Escuela de Mannheim, y la Escuela Alemana de Violín, ahí es que nace. En esa ciudad, recordemos que Alemania no es Alemania hasta el siglo XIX, son principados nuevamente. Y de ahí sale una serie de individuos que también tienen cierta influencia con la escuela francesa, pero que pues, tienen una línea directa más propia de ellos. Y la escuela italiana es una cosa un poco rara, porque Paganini, ¿verdad? Si yo le digo su nombre, todo el mundo lo conoce. No conocemos quién fue el maestro de Paganini. Tuvo varios maestros, pero no sabemos cómo conecta con Corelli. El caso es que Paganini superó tan brutalmente todo lo que hay a sus contemporáneos. Cuando estaban codificando la técnica, Kreutzer, Gott y Peyrot, vino Paganini y hizo utilizar todo lo que ellos hicieron. Y este señor Charles de Berriot fue el que incorporó varias de esas invenciones de Paganini y las integró a la escuela clásica del violín. Okay. Un poco es interesante esa época. El caso es que nos quedamos con Rufino Ramírez, que estudió con este señor Conde de Berriot y se va a la ciudad se va a Mayagüez, y aparentemente era muy exquisito, ¿verdad? Escogía solo un número muy limitado de alumnos. Rufino Ramírez es el primer violinista puertorriqueño que encontramos con una formación bajo la tutela de uno de los grandes maestros europeos. Puesto que de Berriot es uno de los primeros exponentes de la escuela franco-belga, podemos deducir que el currículo seguido por Ramírez era el mismo, centrado en el trabajo de escalas, estudios y ejercicios encontrados en las obras de Viotti y sus discípulos Kreutzer, Rode y Peyrot, el triunvirato del violín. Este joven que está aquí, Ángel Celestino Morales, tuvo es interesantísima su historia. Él nació en Gurabo, Callejo le escuchó, ¿verdad? Y le dijo, mira, tú debes pulirte un poquito más, y consigue dinero. Aparentemente no sé si su papá o su abuelo era alcalde de Gurabo, y le consiguieron una beca. Estudió en Madrid con grandes maestros de monasterio, que fue maestro de Casals, por ejemplo, para que tengamos un poquito de contexto. Y depuró mucho su arte, vino a Puerto Rico, dio unas cuantas giras, se casó con una pianista mexicana y murió muy joven, lamentablemente. No hizo escuela. Pero encontré dos datos interesantes de él. José S. Alegría, un periodista que es el papá de don Ricardo Alegría, tiene varios libros de cuentos. Tiene uno que se llama Retablos de la Aldea y tiene un cuento que se llama El violinista. Y está basado en una historia totalmente verídica en la que él básicamente cuenta un encuentro entre Callejo, Ángel Celestino y Alegría, que va y le pide que vaya a hacer un concierto en Manatí, y él hace un trabajo exquisito. Déjame buscar por aquí que el papelón. Por alguna razón no salió. Es que tenía una pequeña cita, estaba interesantísimo cómo él describe cómo toca un nocturno de Chopin y cómo él había logrado dominar la técnica del violín, tocó unos caprichos de Paganini, y cuando iba a empezar la sonata de Tartini, alguien gritó, toca una danza, felices días. Y entonces él tocó la danza felices días, y José hace Alegría narra, ¿no? lo edificante que pudo ser el concierto y cómo él concedió, ¿verdad?, el gusto de las personas presentes. Me recuerda un disco de Héctor Lavoe, ¿no? Esto es para ti, como de Flower, no sé si conocen esa canción. Bueno, no salimos del tema. Hay otra historia interesante con Ángel Celestino, es que su hija, Angélica Morales von Sauer, se convirtió en una pianista increíble, que fue discípula de un discípulo de Franz Liszt. Hizo una carrera increíble en Viena. Ella nació en Gurabo, pero al fallecer su padre se va con su madre a México,
y de ahí estudié en Estados Unidos y en Europa. Entonces, o sea, era puertorriqueña solo porque nació aquí, pero verdaderamente no tuvo ninguna relación, era mexicana propiamente. Tuvo una vida increíble y, claro, ¿verdad? Esos pequeños asteriscos de la historia que siempre son interesantes. Entonces, vamos a movernos ya, entonces ya llegamos al siglo XX, básicamente. Llegado el siglo XX, la presencia de Henry Ernst revolucionó el alcance de la pedagogía del violín y de la música en general en la isla. Originario de Alemania y ciudadano suizo, fue discípulo de Isaac y de Joachim. Tras una estadía de casi 20 años en los Estados Unidos, tiempo en el que se desempeñó como director y profesor de varios conservatorios en Michigan y en Ohio, estuvo de viaje por el Caribe y, fruto de los avatares de la Primera Guerra Mundial, se estableció en la isla por espacio de 5 años. Fundó un cuarteto y formó parte de la vida cultural de San Juan durante ese tiempo. También dio clases de violín, piano, música de cámara, armonía, contrapunto y composición. Dado que tuvo una gran formación musical en Europa y amplia experiencia como docente en los Estados Unidos, fue una figura que impactó positivamente el escenario musical de Puerto Rico de aquella época. Su formación con Eugene Isaac, máximo exponente de la escuela franco-belga, escuela que como hemos establecido era utilizada en la isla, y con Joseph Joachim, máximo exponente de la escuela alemana, trae un nuevo ingrediente a la enseñanza del violín en la isla. Joachim era reconocido como uno de los más grandes exponentes de los compositores clásicos, Bach, Beethoven, Mendelssohn y Brahms. Podríamos decir entonces que la presencia de Ernst con toda seguridad cambió el repertorio que se trabajaba. Ahora vamos a ponernos un poquito técnico por un momento, esto va a ser bien interesante para los violintas, para los muchachos. Fíjense que estamos hablando mucho de escuelas aquí, ¿verdad? Escuela alemana, escuela francesa, escuela bohemia, que es un poquito, ¿verdad? Una nota al calce aquí, escuela italiana. Ellos todos tenían distintas formas de sujetar el arco, ¿verdad? Hay una forma alemana, que era la que usaba Joachim, y de hecho Pepito un poco agarraba José Figueroa agarraba un poquito el arco así. Lo que es la escuela franco-belga y lo que vino a ser en el siglo XX la escuela rusa. ¿Okay? Y todo varía con el ángulo, la colocación del arco. La escuela rusa lo agarra un poquito más arriba, la escuela franco-belga, que es la escuela, pues, digamos, estándar, la que todos utilizamos y enseñamos actualmente, y la escuela alemana, que lo agarra un poquito más acá, hacia la primera falange del índice. Esa escuela ya no se utiliza verdaderamente. ¿Por qué lo menciono? Porque, como hemos visto, la escuela franco-belga era lo que permeaba en la isla mayormente en el siglo XIX. Y cuando llega Ernst, pues es una revolución porque es todo un repertorio y una forma de acercarse al violín que no existía, que no conocían, ¿verdad? Que existía, pero que nosotros no conocíamos. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Ver toda, cómo llegan a la isla todas estas distintas tendencias europeas que están llegando básicamente al mismo tiempo a todas partes. Para allá todavía es muy importante. Entonces, la historia de Henry Ernst es totalmente novelesca. Es tan novelesca que a aquellos que les gusta la literatura, hay una novela de Mayra Montero, Vana Ilusión, que yo no la conozco, no la estoy viendo el libro. Si a usted le gusta la música, él le hace la es interesantísima. Henry Ernst no era su nombre verdadero, su nombre era Julius Fleischer. Y vamos a ver cómo ponemos esto, que esté bien, que esté en una conferencia. Él tuvo una desilusión amorosa. Él abandonó su familia, se fue con una joven chelista rusa, se fue a los Estados Unidos y luego la muchacha lo abandonó. Y el tipo, le dio una cuestión tan... Se tostó, se cambió el nombre, ¿verdad? Un puertorriqueño, se cambió el nombre, agarró un crucero por el Caribe, para en Puerto Rico, empieza la Primera Guerra Mundial y entonces se queda varado aquí. O sea que por esa razón es que José Figueroa pudo tener la formación increíble como si hubiese vivido en cualquier ciudad de Europa. Son los avatares de la vida.
Pero la novela está escrita de una manera mucho más pintoresca e interesante de lo que no. Okay. Entonces, si vamos a hablar de los momentos importantes, ¿verdad? Transformadores de la música de Puerto Rico, pues digamos que determinante la llegada de Argentina. Y el próximo fue la fundación de las Escuelas Libres de Música, que ya para 1946. Este señor, Ernesto Ramos Antonini, yo creo que, ¿verdad?, nunca le vamos a poder agradecer suficiente por todas las cosas que hizo, no solo para la música, sino también para la igualdad, ¿verdad? Era una persona de raza negra y, o sea, las legislaciones que él impulsó antes de todos esos movimientos civiles en Estados Unidos, en el 1940 él ya estaba haciendo esas cosas. Una figura importantísima, de orígenes humildes y verdaderamente una tremenda figura. Por eso es que varios de las escuelas libres de música, si no son Antonio Paoli, son Ernesto Ramos Antonini. Entonces, en 1946 él pasa esa ley que funda las escuelas libres de música, que son 6, ¿verdad? Arecibo, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Caguas. Como vamos a ver más adelante, solo hay un pequeño problema, ¿verdad? Que las escuelas, la mayor parte de esas escuelas empiezan los muchachos en 7º grado. Y como ustedes saben, para empezar en la música, empezar a los 12 años, no es que sea imposible, pero es un poquito tarde, ¿verdad? Ahora los muchachos ya de 4 o 5 años ya empiezan el violín. Luego voy a enlazar este tema, pero creo que era importante enlazar, tocarlo en este momento. La fundación del Conservatorio de Música en 1957, pues obviamente importantísimo. En este momento es un debate importante en el que yo no quiero, ¿verdad?, profundizar mucho, pero digamos que hay un poco de revisión histórica, porque el mito, ¿verdad?, es que Casals dijo a Luis Muñoz Marín: si no hay un conservatorio, yo no puedo estar en Puerto Rico, y ahí fue que se hizo el Conservatorio de Sopetón. Esa conversación me llegó, eso sucedió. ¿Okay? Me parece que fue a Francisco Moscoso, no sé quién era el personaje. Casals lo dijo, y en ese momento se hizo. Pero los músicos puertorriqueños llegaban clamando por un conservatorio durante varios años, durante 100 años, digamos. Paoli lo trató, hizo una escuela de música. Arístides Xavier estuvo publicando artículos los primeros 20 años del siglo XX. Necesitaba un conservatorio. Nada sucedió. Elisa Tavares, pianista, hija de Manuel Gregorio Tavares, campeón, formaron escuelas, pero nunca hubo nada institucionalizado. Casals, pues digamos que fue el que coaguló todas esas cosas, porque era una figura importantísima, eso tampoco podemos negarlo. Y cuando él llega y dice eso, pues, o sea, se unieron todas las fuerzas y se creó un conservatorio con una facultad que no tenía nada que envidiarle a Europa o a Estados Unidos. Ese fue un momento importante. Déjame ver, no salimos aquí de secuencia. Sí, vamos a seguir esta secuencia, vamos a seguir por ahí. Después de la creación del conservatorio, ¿qué sucede? Pues tienen todos estos troncos de maestros, pero los estudiantes los que pueden empezar empiezan a los 12 años, pero ¿cómo vas a llegar a un conservatorio con gente que todavía no tiene nivel, ¿verdad? Entonces ahí el conservatorio contrató a un gran profesor y director de la escuela Juilliard, William Schumann, gran compositor, en 1974, me parece. Y entonces él recomienda hacer un programa especial de escuelas para niños, ¿ok? En lo que estudiamos, todos los que estamos aquí, Marta, Mayra, Rosarito, todos estudiamos el programa especial de escuelas para niños, que nace en 1974, que todavía existe, transformado en la escuela preparatoria. Y pues eso fue fundamental porque pues los que formamos parte de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la generación mía, los 50, pues, y los de 60 también, estudiamos en el programa de escuela o en la Escuela Libre de Música. Y obviamente, pues, la Asociación Suzuki en 1981, pues también, ¿verdad?, con esa atención a la edad temprana, son los que llenan ese vacío que hay entre la infancia, ¿verdad?, y la entrada en el conservatorio. Esos son los, digamos, cómo se conectan las secuencias.
Vamos a hablar ahora un poquito, ¿verdad?, de cada uno de estos violinistas que yo digo, porque fueron los que empezaron a hacer la escuela allá en Florida. José Pepito Figueroa, él aprendió los rudimentos del violín con su padre, Jesús Figueroa, y tuvo la fortuna de contar como profesor a Henry Ern, desde los 9 hasta los 14 años, 1914 a 1919. Eso le permitió tener acceso a una formación de primer orden. Cuando Pepito tenía como 12 años, Ern se lo lleva de gira por América. Entonces están en Cuba, están en México. Entonces, me parece que fue ya de regreso en Cuba, en buen puertorriqueño, a la gente ya le dio un piojo. Le dijo, no, mira, tú eres un muchacho joven, tú tienes que ya estudiar más y yo me voy a morir. Era una persona muy particular, este Henry. El caso es que Pepito tenía un tío que vivía en La Habana, era gerente de la aduana o algo, y este tío pudo, ¿verdad?, acompañarlo, porque era un niño de 12 años y regresa a Puerto Rico, y entonces se va al Conservatorio de Madrid, donde estudió con don Antonio Fernández Bordas. Ahí él gana primer premio Sarasate, etc. De ahí se va a Francia, donde estudia con Jacques Thibault, ¿verdad? O sea que está profundizando en esa escuela franco-belga que vimos ahorita. Ahí viene la Segunda Guerra Mundial, entonces entre 1939 y 1957 vivió entre Nueva York y San Juan. En ese momento, ¿verdad?, ya en 1956 que se funda el conservatorio y él viene dedicándose por un espacio de 30 años a la docencia y estableciéndose las bases de una escuela de violín puertorriqueña. En términos del repertorio, su predilección era por el clásico, las sonatas y partitas de Bach, los conciertos de Bach, Beethoven, Mendelssohn, Lalo y Saint-Saëns. Entonces su hermano menor, Jaime Cachiro Figueroa, tuvo una formación paralela a la de Pepito. Él era 5 años menor y entonces Pepito estaba cogiendo sus clases con él y cuentan, ¿verdad?, que Cachiro imitaba. Acá estaba con el violincito ahí dándole. Ernst lo vio y dijo, bueno, pues vamos a darte clases también. Ahí inicia, ¿verdad?, su carrera con el violín, y datos que me han llegado a mí de primera mano. Claro, en 1914 Ernst se va, Pepito se va y se queda él solo aquí. Él estudiaba, escuchaba las grabaciones, las vitrolas, le bajaba las revoluciones para estudiar, por ejemplo, Heifetz, como era que hacía el vibrato. Entonces Cachiro, en ese sentido, era prácticamente un autodidacta. Era un virtuoso, era un tipo con un talento increíble. Esas historias que nadie conoce. Cuando él tenía 17 años, se va, ¿verdad?, igual que su hermano, Pepito, se va a Madrid, y él estaba tocando en donde había un gran agente cubano, ahí no se llamaba Ernesto de Quesada, que era el que traía todos los grandes instrumentistas de Europa. Le escuchó y le quiso contratar. Pero sus padres no quisieron firmar el contrato, porque él no era el hijo mayor. Entonces la historia de Cachiro es una historia bien difícil, porque era un tipo increíble. Y su ídolo era Heifetz. Entonces el repertorio que él trabaja es distinto al de Pepito. Él trabaja más obras de Cindy, Sibelius, Wharton, todos esos conciertos, Cachiro los estrenó en Puerto Rico. O sea que estas dos figuras verdaderamente pues aglutinan todo ese repertorio, lo tocan por primera vez en Puerto Rico, por ejemplo, su papá. Recuerden que la Sinfónica, al igual que el Conservatorio, se establece en 1957, por ahí 58. Las orquestas que habían, pues eran itinerantes, de momento pues se juntaban, hacían un concierto y ya pues, se desbandaban, no había un salario regular. Entonces pues, en esas agrupaciones que don Jesús a veces hasta escribía de puño y mano, todo puño y letra, todas las partes, pues, los violines, los instrumentos de viento, compraba la partitura y hacía todas las particiones las escribía a mano. Entonces eso es, ¿verdad?, es admirable, y de esa forma se estrenaron un montón de obras. Bien.
Entonces, Saúl Ovcharov es una figura que se conoce menos, pero si le digo Jack Delano, sí saben, ¿verdad? Bueno, Jack Delano no se llamaba Jack Delano, su nombre era Jacob Ovcharov. Y al igual que su hermano Saúl, pues ellos eran de Odessa, que es en Ucrania, y es una ciudad importantísima para la música. La mitad de los violinistas rusos, ¿verdad?, importantes, soviéticos del siglo XX, venían de Odessa. Ellos emigran relativamente temprano, en 1923, a los Estados Unidos, y él se forma en el Instituto Curtis en Filadelfia. Allí tuvo un maestro que se llamaba Efrem Zimbalist, discípulo de Leopold Auer. Ahí tenemos otra línea. Saúl Ovcharov se estableció en Puerto Rico a finales de la década del 60, a principios del 70, empieza a dar clases en el programa especial de Escuelas para Niños. Y ahí tiene un montón de alumnos. Christian Colbert, que actualmente es principal viola de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, Betsy Pavón, que ha estado aquí en los talleres, Gerard Vilera, Mayrudá, Emil Collado, Francisco Cabán, muchas personas que estudiamos con Ovcharov, que fue una persona muy importante. Jaime Medina es un maestro que tampoco, ¿verdad?, no puedo dejar de mencionarlo porque fue una persona importantísima. Se formó primordialmente con los Figueroa, con Roberto y con Cachiro, pero él también estudia con Vladimir Grafman, discípulo de Auer, otra conexión más con todo ese chorro de escuela. Y él tuvo una función bien importante como maestro de orquesta avanzada en la Libre de Música y en el programa de escuelas para niños, que es orquesta avanzada, todavía existe. Yo la dirigí un tiempo, muchos de estos muchachos estuvieron ahí. Y Jaime le dio clase a Omar Velázquez, a Héctor Falcón, a Fernando Medina, a Leticia Medina. Yo cogí clase también con Medina. Fue una figura bien importante. Susan Ashby nació en Nueva Jersey y la presencia de ella aquí en Puerto Rico fue fundamental para la instrucción de niños. Yo, en el curso de investigación, yo le hice una entrevista a ella interesantísima. Ella empezó a estudiar en los programas de música de las escuelas públicas de New Jersey y después tuvo 2 años en la escuela de música Eastman, estudiando educación musical, pero en 1972 su padre era farmacéutico y lo contrata a la Merck Sharp & Dohme a que viniera a Puerto Rico a hacer la fábrica. Entonces ella se transfiere al Conservatorio de Música de Puerto Rico y estudió con Pepito Figueroa aquí. Aquí fue que terminó su bachillerato. Entonces ella empieza a ser de asistente de Saúl Ovcharov, maestro que justo le estaba hablando hace un minutito. Pero hay una iniciativa, unas maestras de piano, que yo no he logrado identificar, Carol Ortiz y no sé quién más, se empezaron a interesar por la pedagogía Suzuki. Lo que me comenta Susan, ella me dice, mira, es que a mí no me gustaba cómo trataban a los niños pequeños. La manera, la escuela francesa, ¿verdad?, que es mayormente franco-belga, como les comentaba, los conservatorios, es bien rígido. Antes de tú agarrar el violín, tienes que estar 1 o 2 años estudiando teoría. Así era el programa especial de escuelas para niños. Yo entré en el 82 y ese año hicieron una excepción, como ya Susan había empezado a dar clases individuales, Suzuki hizo su propio estudio cerca del programa de escuelas allí en Atorrey. Pues entonces fue un programa piloto que empezamos teoría y violín al mismo tiempo, pero es relativamente reciente. Antes de eso tenías que estar 2 años ahí con teoría y solfeo nada más. Entonces ella, mientras estudiaba en Eastman, empezó a, se mojó los pies un poquito, ¿verdad?, con eso de Suzuki, y cuando viene aquí, tiene esa inquietud, se relaciona con otros maestros que pensaban lo mismo. Y entonces, en 1982, me parece que me dijo que fue a Japón y todo para escuchar, ¿verdad?, todo el proyecto del doctor Shinichi Suzuki, y establece la asociación en 1981 hasta el sol de hoy, que es lo que permite el marco en lo que estamos llevando a cabo esta conferencia. Así que importantísimo. Varios de los, Susan, ¿verdad?, se especializaba en iniciar niños, tuvo lo mismo, o sea, Marta, exactamente lo mismo, empezar los muchachos,
y después ellos muchos se iban con Medina, se iban con Charov. Por ejemplo, miembros de la Orquesta Sinfónica, Walter Albertini, y Noel Girao, Francisco Jiménez, todos ellos empezaron con Susan. Y tiene, ¿verdad?, una alumna que compartimos, Paula Lastra, que está por ahí, que acaba de terminar un doctorado. ¿Okay? Así que eso, ¿verdad?, abuelo de pájaro, yo lo que quería con esta oportunidad es que veamos lo beneficiados que hemos sido por esa labor pionera de todos estos maestros, y se han logrado varios avances en el nivel de enseñanza del violín a todos los niveles. ¿Verdad? Nuestra formación musical se dio aquí en Puerto Rico y al ver, ¿verdad?, toda esta historia, vemos cómo nos hemos beneficiado de tanta, ¿verdad?, estos pioneros. Usted imagínense, los Figueroa estaban en París, que la década del 30 era la meca de la música. Era como Nueva York o Londres hoy en día, que hay un concierto todos los días. Ellos de allá vienen aquí a empezar a enseñar donde no hay un conservatorio, donde no hay, o sea, ellos vinieron a predicar en el desierto. O sea, era de ser neurocirujano operando cerebro y llegar a coger la presión. Es una cosa bien dramática. Y lo hicieron y crearon una escuela increíble. Y ahora esto se convirtió verdaderamente en un lugar donde teníamos una instrucción comparable a Nueva York, Boston, cualquiera de estas ciudades. Gracias a estas personas que fueron, se prepararon, regresaron y ahora pues tenemos todas estas plataformas por varios avatares de la historia, ¿verdad? Como hemos visto, la Primera Guerra Mundial se queda aquí, ¿verdad? Tuvimos la suerte que la mamá de Casals era puertorriqueña, decidió venir aquí. Se encuentra en un momento histórico en Puerto Rico donde, ¿verdad?, donde por circunstancias con las que estemos de acuerdo, ¿no? Pues fue una época de desarrollo importante para todos nosotros. Y eso es todo. Así que no sé, me imagino que vamos a abrir la ronda a la pregunta, la parte favorita. Voy a empezar yo para hacerlo más fácil y que se entusiasme. Los estudiantes de cello, viola, otros instrumentos. Eso es otra investigación. Ahí ustedes pueden hacer, ahí tienen su tesis de doctorado. ¿Okay? Va a ser un poquito más complicado en un sentido porque va a ser bien difícil encontrar fuentes. ¿Okay? Ahora, yo tengo entendido que ya antes había que irse, ¿verdad?, a hacer investigación viendo los periódicos en la, ¿qué se llama? Tienes que ir a la biblioteca, pero ahora todos los archivos están en línea. Entonces, hacer investigaciones de primera mano, o sea, en fuentes primarias, es muchísimo más sencillo. Pero va a ser muy similar al mío. Va a ser muy similar al mío. Ajá, próxima pregunta. Adelante. Me parece interesante la historia de Cachiro y Pepito, los hermanos, ¿verdad? Sí. Entre ambos se puede comparar un poco la formación de ambos. Uno fue más técnico y estuvo más expuesto, que era Pepito, que se lo llevaron. Y Cachiro pues empezó un poquito más autodidacta. Entre ambos había una diferencia técnica y de ejecución que se podía decir, no quizás que uno fuese el mejor que otro, sino si ambos, esa formación fue base para más adelante poder diferenciar la forma de ellos de ejecutar. Sí, está relacionado con lo que mencioné brevemente. Ellos tenían temperamentos totalmente distintos. Pepito, yo digo que era apolíneo, ¿verdad? Era todo equilibrio, repertorio clásico, Bach, Mozart, Mendelssohn, una persona muy sobria, con muy buen gusto, todo en justa proporción. Yo, ¿verdad?, sus últimos años, yo no había terminado de estudiar, pero siempre lo iba a visitar en Nochebuena, el 24, iba y me llevaba una botella de vino, ¿verdad? Y entonces él se tomaba una o dos copitas, maestro, ¿quiere o no? Ya. Seguíamos escuchando música y después la persona, pero cuidado, le daba un licorcito. Siempre era todo en justa proporción. Cachiro era la pasión dionisiaca, un vibrato así, una cosa, voy a poner un poquito de música para que escucharan, un vibrato así intenso, su repertorio virtuoso, Biotan, Wieniawski, Sibelius, Bartok, eran dos personalidades que podemos decir que se complementaban.
violines, sus instrumentos. Sí, vamos a ver, Pepito pues se conoce un poquito más, ¿verdad? Él no, los instrumentos que utilizaba hasta sus 30, 40 años, no recuerdo, igual hablamos en algún momento y me dijo, pero no sé, los ganadores del premio Sarasate en Madrid les regalaron un violín. No recuerdo cuál fue el que le regalaron a Pepito. Seguramente era un Grand Bernadette, que era lo estándar en aquella época. Pero entonces él habló una historia en la década del 30, me parece, que el señor Ramos, que era el dueño del mundo, hace una campaña benéfica para comprar un violín a Pepito. ¿Okay? Y la gente aportaba $2, ¿sí? Recuerden un Stradivarius que en 1937 valía $10,000. Ahora vale 1.5 millones embaratado. Y si no, buenas condiciones, el récord creo que está como en 10.5 millones. Y entonces él identificó en Nueva York un violín Stradivarius en buenas condiciones y entonces se ayudó a que él tuviera ese instrumento. Tenía ese Stradivarius y tenía una copia del Stradivarius de David Berger, que era un constructor de Nueva York, y una copia del Guarnerius de Heifetz, me parece. Entonces tenía 3 violines, básicamente. Cachiro, cuando ganó el premio extraordinario Sarasate, les regalaron un Andrea Guarneri, que aparentemente no era original, pero la historia de Cachiro es bien pintoresca. Él se quedó en España más tiempo. Entonces, en 1936, rompe la Guerra Civil Española, y Cachiro se quedó en Madrid, hasta que no sé cuál de los hermanos, no me acuerdo si lo repito, pero lo van y lo buscan. Lo van a buscar, mira, o sea, tienes que irte de aquí, yo creo que Pepito estaba delgado y todo, y el violín se quedó. Lo perdimos en la guerra. Después me parece que tuvo un Billon, que es un gran constructor francés del siglo XIX, y ese fue creo que Narcis, su hijo, lo tiene todavía. Pero Cachiro tenía fama de que agarraba cualquier violín y lo hacía sonar. Una vez tú presentaron un violín chino, así que ahora los violines chinos son buenísimos, pero en aquella época decir violín chino era un violín flojo y él lo hacía sonar, tenía esa fama. Veo preguntas de los padres, de los muchachos, no escucho preguntas. Los padres pueden seguir conmigo. Yo escuché una vez, no recuerdo quién me lo dijo, que Suzuki lleva a visitar Puerto Rico. Sí. Ahí Marta te puede decir. Él lo vio en un concierto de la UPR, en la Universidad de Puerto Rico en los años 70, a finales de los 70. Vino a Puerto Rico con un grupo. Sí, la tesis de Ramón Humphrey recoge toda esa historia. Y la tesis está aquí en la biblioteca. Sí, pero ya tiene muchos datos porque es que cuando Suzuki llegó a Puerto Rico, diferentes formas. O sea, te llegó en el norte de una manera, llegó en el sur, es una isla pequeña, pero sigue siendo del norte y sur. Y llegó como otras personas. Así que se dio una dinámica de interesante. Sí. Cerramos entonces. Sí. Normalmente los seguidores de la música, eso viene como de familias. La mayoría, por lo menos, de los que yo veo son hijos de padres que también tocan algún instrumento. Usted como profesional, ¿qué consejos le daría o recomendaciones a padres que tenemos otras profesiones, pero verdad, nuestros hijos les gusta y estamos tratando de apoyarlos en ese caminar? Porque, por ejemplo, yo es la primera vez que estoy en un taller como este ahora, veo historia de la música, traigo a mis hijas al conservatorio, pero no sé si los profesores les están instruyendo toda esa información que ustedes acaban de presentar ahora, esa formación que viene como parte de la cultura, de la historia de Puerto Rico. Es importante que ellos conozcan de dónde salen los instrumentos, de qué están hechos. Exacto, las mías, por ejemplo, toman fundamentos de la música y yo entiendo todo eso, pero me pareció bien interesante, no sé si ellos realmente, porque tal vez para muchas personas sí lo ven en sus hijos, pero sí nos estamos viendo como que un poquito desestimados de lo que es la cultura y las bases, esa etnia que traemos, ¿verdad? Y de dónde viene todo. Me gustó la presentación, lo felicito. Yo, en estos talleres veo muchas personas que no son las que veo en el diario cuando vengo a traerlas, veo mucha gente de la isla que no sé si son verdad, vienen necesariamente
de Humacao a tomar clases aquí. Y eso pues me llama mucho la atención. Sí. Bueno, ¿Qué vamos a ver. recomendaciones? Aquí lo importante es el amor por la música. Entonces lo más importante para si yo tener una recomendación concreta para los hijos, que escuchen mucha música. Mi papá me compraba discos de Bach, las estaciones de Vivaldi. Ahora no hay ni que ir a la tienda de discos, porque ahora te metes en YouTube y de gratis. Spotify pues ya es un lujo. Apple Music clásica, ¿sabes? Increíble. Entonces, escuchar mucha música porque el conocimiento es relativamente fácil, porque, ¿verdad? Una vez nos vamos formando, estando en la asociación y teniendo profesores de información, va a ir llegando. Pero lo importante es el amor por la música, porque una vez desarrollas lo que tú amas, tú le dedicas tiempo y empiezas a conocer. ¿Verdad? Pero, o sea, toda esta información que yo le estoy dando son varios años, mucha información de boca, de conversaciones que yo tuve con Cachiro, con Pepito, con su sobrino, con Guillermo Figueroa, con Ivonne. Toda esa información me ha llegado de primera mano y yo soy un apasionado de esa historia. Entonces, leyendo el libro de Mayra Montero también muchas historias, me dio enterando. Pero tengo que decir que aunque está mejorando la cosa, la historiografía puertorriqueña está en pañales. Está el libro de Callejo, ese que existe, que fue publicado en 1913, 1915, me parece. Y después, verdaderamente, en la década del 70, Héctor Campos Parsi hizo un todo de la enciclopedia de Puerto Rico. Y Campos Parsi no era historiador, era compositor, pero hay que tener una admiración. Esta es la historia de la música de Puerto Rico, basada grandemente en Callejo, pero actualizándola hasta los 70. Pero después de eso, hay un poco. Hay un historiador, no era Allende hoy día, que está haciendo mucho, pero su forma de ver la historia es muy particular. Vamos a ponerlo de esa forma. Es un poco dogmática para mi visión, no la veo suficientemente amplia. Pero sí, pero está mejorando la cosa. Vamos a ponerlo de esa forma. Pero en resumidas cuentas, concretamente, escuchar mucha música de los compositores que está estudiando. A veces yo le digo, ¿y quién era Bach? No sabe. Porque ahora tú pones Bach en el teléfono y tienes la vida completa de otra. Entonces, conocer los compositores, saber la historia de ellos, eso los inicia a ellos, ¿verdad? Al tener ese amor por la música, los ayuda a buscar más a percibir. Estos talleres son para eso, por eso es que se hacen todos los años, porque va enriqueciendo no solamente a los niños, sino a los padres, y los padres hablan con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, al igual los maestros ven, los que se están formando ven la importancia de todo esto. Así que le damos gracias, maestro, porque están entrando No se sienta mal, porque el caso suyo es un montón de gente que mi papá Es importante para nosotros porque, por ejemplo, usted toca un instrumento, ama la música y usted le transmite eso a los hijos. En el caso de nosotros, por ejemplo, mi esposo es arquitecto, él ama los edificios, ama otras cosas, yo estudié otras cosas que no estudié, o sea, yo estoy buscando la manera de ver cómo ella encaja en ese... pues clases grupales. Mira, Suzuki, clases grupales, porque ahí es la comunidad y los padres se apoyan. Ir a los conciertos, ¿de qué son ustedes? De San Juan. Ir a los conciertos de la Sinfónica todos los sábados, hay programas. Todos los domingos aquí hay conciertos en familia, $10. Y aquí hay recitales de estudiantes que son gratuitos y nivel de alto rendimiento. O sea que esto es una comunidad. Así que, gracias por hacer la pregunta porque nos resalta la importancia de seguir haciendo este tipo de actividades. Gracias a todos. Buen provecho a